Hoy nos acompaña Javier Massa, académico y profesional en el campo de la filosofía y la comunicación. Javier es licenciado en Filosofía y magíster en Comunicación y Cultura. Actualmente está realizando un doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, con un enfoque especial en filosofía de la tecnología. Sí, señor. Su investigación se centra en la intersección entre tecnología, experiencia cotidiana y sentido de la vida. Javier también es director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y en paralelo es asesor y consultor independiente. Es especialista en análisis del discurso, la narración, la filosofía en la tecnología y el discurso en redes sociales y la relación entre tecnología y vida cotidiana. De esto y más conversaré hoy con Javier. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar. Vamos a comenzar por algo, quiero que me definas un poco cómo describís el impacto general de la digitalización en la vida cotidiana de las personas. La tecnología siempre, históricamente, ha tenido un impacto en la vida de las personas y yo creo que ese impacto comienza a notarse sobre todo en los espacios más cotidianos del quehacer diario. Por ejemplo, lo que cambió la vida de un hogar, la invención de la calefacción central, ¿no? Por allá por el siglo XIX, fue notable en lo que le brindó independencia de poder realizar actividades a las personas durante los meses más fríos del año en otras habitaciones de la casa que antes era imposible, ¿no? Y de esa manera, a partir de este objeto que permitía dispersar gente en el hogar, empezaron a ocurrir otras cosas distintas de las que ocurrían cuando la gente tenía que convivir en el mismo espacio para aprovechar el calor. La gente empezó a tener más independencia y, por ejemplo, empezamos a construir un concepto como el de intimidad a partir de que ese tipo de fenómenos empezaron a suceder, ¿no? Ahí tenés un ejemplo claro, si querés, de cómo un dispositivo técnico termina impactando en un modo de ser, en un modo de entendernos a nosotros y, por último, en la construcción de un valor. Con las tecnologías digitales hoy está pasando un poco lo mismo. Hoy lo que está sucediendo son un nuevo tipo de tecnologías que irrumpen en nuestra vida y empiezan, de alguna manera, a generar cambios en los modos en los que tenemos de desenvolvernos en la vida diaria, ¿no? Entonces, ya tenemos procesos que estamos como acostumbrados a automatizarlos, como cargar los teléfonos móviles, como consultar las agendas que tenemos en los teléfonos, como consultar redes, como enviarnos distintos tipos de mensajes con personas a lo largo del día. Y esas prácticas, para volver con el ejemplo y para volver a cómo se configuran los valores en torno a estas cuestiones, hacen del espacio tuyo con el smartphone, por ejemplo, un espacio de intimidad. Hoy conozco y tengo casos de varios amigos que han tenido conflictos de pareja porque mi pareja me agarró el celular, ¿no? Lo abrió y miró, leyó, vio tal cosa, ¿no? Un mensaje, nada grave, pero un mensaje que se agarra fuera de contexto y genera un problema. ¿Por qué pasa eso? Porque el espacio que vos construís con ese teléfono móvil es un espacio de intimidad. Increíblemente es un espacio de intimidad distinto si lo comparamos con el espacio de intimidad que venías construyendo antes, ¿no? Cuando hablamos del ejemplo de la estufa. Entonces, la intimidad que vos hoy tenés con el teléfono no es la misma intimidad que tenías antes. Entonces, si bien estamos compartiendo o sosteniendo un mismo tipo de valor, ese valor en las cosas en las que se encarna, en las cosas en las que sucede, es radicalmente distinto. Y eso es uno de los fenómenos más interesantes de estudiar, de cómo es que la tecnología va operando de estas maneras para definir muchas veces lo que consideramos adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto, bueno, malo, mejor, peor, etcétera, etcétera. Bien, con esto del impacto y los cambios que genera la tecnología en la vida de todos, y que bien estás ejemplificando, ¿cómo crees
que impacta la inteligencia artificial generativa, que se está metiendo en un rubro que era bien humano, que es la creación, la creatividad. ¿Cómo va a cambiar entonces eso en los humanos? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que tengo como dos partes para encarar esta pregunta, ¿no? La primera parte, a mí me sale decirte, es un poco pronto en realidad es un poco pronto siquiera todavía para entender el alcance que puede llegar a tener la inteligencia artificial generativa en los diversos ámbitos del mundo y de la cultura. ¿Ah? ¿Por qué es un poco pronto? Es un poco pronto porque hace relativamente poco que aterrizó, pero no es una cuestión solamente de tiempo. Hay dos factores que son claves acá. Es el tiempo de uso efectivo que estamos teniendo de la inteligencia artificial generativa, o sea, cuánto la estamos usando, cuánto nos estamos probando en la interacción con esa inteligencia artificial generativa. Y también hay otro factor que es muy característico de, si querés, como las nuevas tecnologías digitales, y es los lapsos cortos de iteración en el diseño. O sea, no tengo la línea del tiempo acá, así que lo voy a hacer un poco al tanteo de cómo vengo siguiendo las cosas. ¿Tá? Pero desde que empezamos a tener inteligencia artificial generativa en texto, al poco tiempo la empezamos a tener en imagen, al poco tiempo la empezamos a tener en video, al poco tiempo la empezamos a tener en música, al poco tiempo la empezamos a tener, ¿no? Y fíjate que además en cada una de estas líneas, ¿no? La velocidad con la que se renuevan las modalidades y las posibilidades y las potencialidades de cada herramienta son muy rápidas. O sea, cada vez tenemos más cambios más a menudo en lo que las herramientas pueden hacer. Personalmente yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial generativa, que es a la que me estoy acostumbrando a usar, y yo la arranqué a usar cuando iba por el modelo 3.2 y la semana pasada lanzaron el modelo 4.0 y antes de eso habían lanzado el 3.4, el 3.5, el 3.7, ¿no? Y ya cada uno de esos modelos perfeccionaba y hacía cosas que el modelo anterior no podía hacer o por lo menos no podía hacer tan bien, ¿no? Y justamente, volviendo a la primera parte de la pregunta, me pasa a mí, como usuario acá, de que me doy cuenta de que efectivamente a medida que la voy usando, me doy cuenta de cuánto más puedo llegar a hacer con esta herramienta que antes no pensaba que podía hacerlo. Entonces, el modo en el que esto va a impactar en nuestra creatividad, yo creo que está por verse, creo que seguro no va a pasar desapercibido y creo que seguro va a tener un impacto grande, no va a tener un impacto menor que vos digas, esto cambió un poquito el modo que teníamos de hacer tal cosa. Creo que va a tener un impacto importante. Yo creo que en esto, también como en muchas otras cosas, estamos viviendo en un momento de cambio cultural, quizás como hacía muchísimos cientos de años que no estábamos viendo. O sea, estamos frente a un momento de esos en la historia donde decimos, bueno, acá hay un giro de 180 grados en el modo en el que generamos conocimiento, en el que generamos cultura y demás. O sea, yo suelo decir que para mí este momento se parece mucho al momento en el que inventamos la escritura, por ejemplo. Que ese dispositivo técnico realmente cambió muy fuerte el modo que teníamos de generar conocimiento. Mucho más que, por ejemplo, la invención de la imprenta, que cambió un montón, pero no cambió tanto como cuando inventamos la escritura. O sea, la imprenta es, si querés, como un modo de acelerar la escritura, que es el verdadero dispositivo revolucionario. Bueno, ahora yo creo que estamos frente a otro cambio de esos revolucionarios, que estamos diciendo, bueno, esto va a cambiar mucho y va a cambiar en serio. Y hay que estar preparados. La imprenta lo que hizo fue como democratizar el conocimiento, hacerlo accesible a todos. O sea,
¿Y dónde crees que está el impacto de este punto en la tecnología, en la inteligencia artificial generativa? Porque yo creo que cuando sobrevienen cambios importantes en la cultura, eso suele venir atado de cuando la palabra cambia de sustrato o cambia de formato. Esto puede ser un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo. El periodo más largo de la historia de la cultura de la humanidad es el periodo de la oralidad. O sea, los seres humanos durante la mayor parte de nuestra existencia no tuvimos otra tecnología, otra técnica para transmitir cultura que la palabra hablada, ¿sí? Incluso podríamos decir que antes de eso también hubo otra época, pero ya nos iríamos como mucho para atrás, ¿tá? Pero durante la mayor cantidad de nuestra existencia como especie, el modo de sostener el conocimiento fue la palabra hablada, ¿sí? Y en base a la palabra hablada, como dispositivo de sostén y de generación de conocimiento, se generó un determinado tipo de cultura y un determinado modo de entender el mundo, que de alguna manera obedecía a algunas características que tenía la palabra hablada. Por ejemplo, en esta cultura, en la cultura de la oralidad, la memoria era una habilidad, te diría que muy importante, si no la más importante. La memoria real, ¿no? O sea, la capacidad que vos tenías de poder acordarte de algo y repetirlo coma por coma, ¿no? O sea, pensá que Homero recitaba la Ilíada. En las 600 páginas que hoy están impresas, Homero arrancaba por el verso 1 y terminaba por el último, ¿no? Es un montón. Esa capacidad de memoria nosotros la perdimos. Ya no la tenemos más. Y si la tenemos, por lo menos hoy, para volver a esto de los valores, no tiene el valor que tenía antes. Homero era el héroe de su cultura y hoy la persona que recita la Ilíada es pintoresca a lo sumo, ¿tá? Vamos para adelante hasta que más o menos llegamos, si querés, como la escritura se inventa en el menos 3000, pero se termina como de asentar como modalidad de generación de conocimiento en la Grecia clásica, ¿no? Porque en la Grecia clásica, de hecho, tenemos, que lo recoge Platón en uno de sus diálogos, un debate entre Sócrates, que todavía seguía siendo un maestro de la palabra hablada, con Platón, que es su alumno, que ya es un estudiante que empieza como a incorporar la escritura. De hecho, por eso conservamos todas las obras de Platón que conservamos y ninguna de Sócrates, ¿tá? Y en ese diálogo, Sócrates le dice a Platón, mejor dicho, Platón recoge la opinión de su maestro diciendo que la escritura iba a matar el conocimiento. Está en el Fedro, sobre el final, ¿sí? Y justamente esa cara de decir, ¿cómo? ¿No? Y porque lo que le pasaba a Sócrates ahí, a mí me gusta decir que Sócrates tenía razón y no tenía razón al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Sócrates tenía razón en que la escritura iba a matar el conocimiento tal como él lo conocía. Ese conocimiento tal como él lo conocía y tal como él además lo dominaba, ¿sí? Murió, desapareció. O a lo sumo hoy lo consideramos pintoresco, como decíamos antes, ¿no? O no lo consideramos dentro de las habilidades fundamentales de una persona para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Y apareció la escritura. Y la escritura, de alguna manera, se convirtió en el estándar del conocimiento. Y esa era la parte en la que Sócrates no tenía razón. Y no solamente no tenía razón, sino que acá es donde a mí me resulta como más interesante esto. No sé, ¿por qué no tenía razón? No tenía razón porque Sócrates era completamente miope al desarrollo de conocimiento que se iba a venir en los próximos 600 años. Ese tipo de conocimiento que iba a ser posible gracias a la escritura, Sócrates nunca lo pudo imaginar. ¿Por qué no lo pudo imaginar? Porque no conocía las potencialidades de la herramienta. Estaba juzgando la herramienta como todos juzgamos a una herramienta nueva, con sospecha. Y con la certeza, además, bien fundada, de que si esta herramienta es tan poderosa como parece ser, efectivamente va a destruir toda mi cultura. La va a cambiar.
¿no? La va a transformar. Y eso es lo que sucede con el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, de vuelta, vamos para adelante, la escritura se convierte en el modo de generación de conocimiento, el modo de transmisión de conocimiento, y en el fines del 1400, principios del 1500, Gutenberg inventa la imprenta, y con la invención de la imprenta, efectivamente lo que vos decías antes, lo que sucede es que el conocimiento empieza a circular más rápido. Y también y esa circulación más rápida del conocimiento genera una cantidad de cosas y una cantidad de cambios muy importantes, ¿sí? Sobre todo en Europa y demás, que no voy a extenderme ahora sobre eso, ¿no? Y después tenemos, de vuelta, unos 500 años más, hasta que aparezcan las tecnologías que McLuhan llamaba las tecnologías eléctricas, la radio, la televisión, el telégrafo. Y ahí de vuelta la palabra vuelve a cambiar de entidad. En la oralidad la palabra estaba hecha de sonidos y no la podías capturar. En la escritura la palabra estaba hecha de materia, de cosas, y las podías tener acá, como vos tenés los papeles ahora. En el mundo de la palabra eléctrica, la palabra empieza a moverse con la velocidad de la luz, con la velocidad de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces el mundo se convierte en lo que McLuhan llamaba la aldea global, o se convierte en esto de que ahora podemos saber lo que está pasando en la otra punta del mundo, y eso se convierte en algo normal. Hoy lo tenemos incorporado, pero para una persona en 1900, la idea de que un acontecimiento en Ucrania podía ser relevante y se podría levantar pensando, che, ¿en qué estará hoy? ¿Qué estará pasando en Ucrania? ¿Cómo estará la guerra? Estoy preocupado. Era una idea completamente, pero completamente de ciencia ficción, ¿sí? Eso viene con las energías eléctricas, ¿sí? Y con el traslado de la palabra y la conversión en energía eléctrica. Este cambio que estamos afrontando ahora es un cambio mucho más grande, porque lo que sucedió ahora es que la palabra se convirtió en números. La palabra digital está hecha de números. Por más de que no nos demos cuenta, las palabras que circulan en el ciberespacio están hechas de números, y eso permite que se pueda calcular con la palabra. Una vez que vos viste eso, te das cuenta que de ahí a la inteligencia artificial generativa hay simplemente un paso de desarrollo de tecnología, pero ya está la materia prima, que es la palabra convertida en sustrato numérico. Y en el momento en que vos podés calcular y hacer cuentas y algoritmos y fórmulas con la palabra y el conocimiento, cambia todo. Y ahí es donde está el poder de las tecnologías digitales para poder transformar el conocimiento en otra cosa. En el trasfondo que hay de cálculo matemático, algebraico, que está detrás de las palabras que hoy manejamos y que tenemos en el bolsillo. ¿Y va a cambiar esto la forma de cómo se genera el conocimiento? ¿Va a ser un conocimiento diferente? ¿Cómo impacta esto? Porque está en la parte de la creatividad de las personas, en la parte de la generación del conocimiento. ¿Cómo ves que va a impactar y cómo se va a generar el conocimiento? Te doy una respuesta que a los filósofos nos encanta, que es la respuesta ni. A ver, y vamos a arrancar por el sí, que es el más fácil, ¿no? El sí es, sí va a cambiar efectivamente. Primero porque, de nuevo, no hay registro en la historia de la humanidad donde hayamos tenido una tecnología con la potencia análoga a esta tecnología y esto no haya tenido impacto en la generación de conocimiento. O sea, ya ha sucedido, esto va a volver a suceder con esta tecnología como ya sucedió antes con la televisión, con la imprenta, con la escritura, etc. Y eso va a generar cosas nuevas. ¿Qué va a generar? No sabemos. Está por venir. Somos como Sócrates diciendo que la escritura iba a matar el conocimiento. Efectivamente, este conocimiento que tenemos ahora, grandes chances de que vaya a cambiar y vaya a cambiar radicalmente. ¿Cómo se va a ver ese conocimiento nuevo que está allá en el horizonte? No tengo ni idea, ¿sí? Seguramente será un bicho completamente nuevo, ¿no? Pero por otro lado, te decía que no. ¿Y por qué no?
Porque de alguna manera, a ver, la inteligencia artificial generativa funciona como se llama, o sea, técnicamente el término que tienen son los LLM, los Large Language Models, ¿no? Y lo que están haciendo los modelos de inteligencia artificial generativa es procesar una gran cantidad de datos, digamos, en texto, ¿sí? O otras que lo procesan en imagen, otras que lo procesan en sonido, identificar patrones y de alguna manera repetir esos patrones bajo un distinto tipo de comando. Esto un ingeniero podrá corregirme N veces, pero yo básicamente es como una manera macro de entender qué es lo que hace este aparato. ¿Está? Entonces, si tomamos esa idea, lo que vemos ahí es que en realidad las cosas que la inteligencia artificial generativa nos está devolviendo son nuevas visiones de modos que nosotros ya conocemos. O sea, está procesando patrones que nosotros ya generamos, que ya conocemos de alguna manera, ¿sí? como humanidad, obviamente que como personas capaz que no los conocemos todavía, y nos los está replicando. ¿Tá? De alguna manera, nosotros ya tenemos entrenamiento y modos de funcionar así, porque el lenguaje mismo es una herramienta de transmisión de estructuras y de transmisión de patrones que nosotros aprendemos y volvemos a tirar sobre el mundo. No hay dos lenguajes que configuren el mundo de la misma manera. No es lo mismo pensar en inglés que pensar en español, que pensar en alemán, que pensar en griego. Los lenguajes configuran el mundo en base, Roman Jakobson dice, cada lengua inventa las palabras que necesita. A mí me fascina, por ejemplo, la cantidad de términos que tenemos los uruguayos para hablar del mate. Que se lavó, que está caliente, que la montañita, que hay que pasarla para un lado, que hay que darle la vuelta, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas palabras para el mate? ¿Y por qué no las tiene un italiano? ¿No? Un italiano no sabe qué es la montañita. Bueno, porque el italiano no necesita saberlo. Ahora, nosotros no inventamos todo eso. Todo eso nos viene dado por la cultura en la que nacemos, en la que nos criamos y en la que aprendemos. Y efectivamente, ese es un modo que nosotros tenemos de heredar patrones y construir en base a los patrones que la lengua en los que la lengua nos obliga de alguna manera a pensar. Y en los que, si querés, estamos como bastante atados. Porque no solamente no es fácil y accesible aprender otra lengua, sino que además, en términos reales, sino que además, para realmente poder pensar en otra lengua, a no ser que empieces a aprender otra lengua cuando seas muy chico, si vos decís, yo quiero arrancar ahora que tengo 45 a aprender alemán, me voy a poder comunicar, pero no voy a poder agarrar la esencia de la lengua que me va a permitir pensar como un alemán, ¿no? Voy a siempre estar pensando en español y traduciendo al alemán, que en definitiva eso es como, no es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, esa manera que tenemos de pensar y de crear con herramientas heredadas y con patrones que nos vienen dados, va a seguir estando ahí. Y ya estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Yo creo que a mí una de las cosas que más me interesa en este tipo de dilemas es, hay mucha cosa de nuevo que va a traer la inteligencia artificial generativa y las tecnologías digitales. Pero hay muchas otras cosas que se va a comportar exactamente igual que se comportan todas las demás tecnologías que han impactado en la historia de la humanidad. Y eso ya lo sabemos. Tenemos que abrir un poco más los ojos y ver cuáles son esas cosas para poder manejarnos con un poco más de seguridad en este mar de incertidumbre. ¿Y cuáles son las que no van a cambiar, donde ya se puede predecir? Bueno, voy a volver sobre uno de mis pensadores de cabecera para esto, que es Marshall McLuhan, que ya lo mencioné un par de veces ahí en la vuelta, ¿no? Porque, a ver, McLuhan tiene una idea que es muy interesante y es, habitualmente cometemos un error cuando pensamos el cambio tecnológico
y es pensar de que el cambio tecnológico va a ocurrir solamente en una dirección. De que solo van a pasar un determinado tipo de cosas, ¿no? Y ese determinado tipo de cosas a veces que decimos, van a ser malas y van a ser buenas, ¿no? Bueno, eso no sucede así. El cambio tecnológico es multidimensional y multicapa. Y al tiempo que suceden cosas que decimos, ¡ay, qué buenas que son!, suceden cosas que decimos, ¡ay, qué malas que son! ¿Por qué? Porque además la tecnología se empieza a meter, como ya mencionamos al comienzo, en las maneras en las que tenemos de configurar los valores en torno a qué consideramos bueno y qué consideramos malo. Por ejemplo, que la concentración sea un valor para el sistema educativo, sobre todo durante gran parte del siglo XX y quizás aún lo sea hoy, eso es en gran parte herencia del libro, que es una tecnología que está entre nosotros hace, pongámosle 600 años para ser generosos. ¿Tá? O sea, el libro tal como lo conocemos, ¿no? El libro códex, ¿no? O sea, imprenta, etc. ¿Tá? Y por eso es que la concentración es un valor. Y decimos, qué bien, ¿no? O sea, viene el reporte en el carné de mi hija y dice, fulanita se concentra muy bien o no se concentra lo suficiente, ¿no? Y ahí vemos la valoración en torno a la concentración. Si la tecnología fuera otra, la concentración probablemente no fuese un valor. Para un padre que está educando a su hijo en el África subsahariana y se tiene que cuidar de los depredadores cuando está yendo a buscar agua, la concentración, y si está concentrado en las hormigas que están en el piso, es un enemigo. El padre es el padre de ese niño, le quiere enseñar atención, le quiere enseñar 360, le quiere enseñar, no estés enfocado acá, está atento a todo, que es distinto, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder con los cambios tecnológicos es que empiezan a dispararse como de diversos modos. Vos me preguntabas, ¿qué sabemos que va a hacer? Una cosa que sabemos que va a hacer es, y esto lo dice McLuhan en las leyes de los medios, es potenciar algo que ya hacemos. Le va a subir el volumen a algo que ya hacemos, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial generativa, eso es bastante obvio. Hoy podemos hacer mucho más rápido cosas que ya hacíamos. Escribir, ¿no? Generar textos, etcétera, 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 ¿no? Pero después también van a pasar otras cosas. Esta tecnología va a traer algo que todavía hoy desconocemos. Y obviamente que no te lo puedo decir porque lo desconocemos. Pero a mí me gusta mucho poner el ejemplo de lo que pasó con Twitter, ¿no? Twitter en el 2007, cuando Jack Dorsey lo creó, o tuvo la idea de Twitter, una de las cosas que decían, y como lo promocionaban incluso en aquel momento, era Twitter es una herramienta para matar la soledad, decían. Es una herramienta que te va a permitir estar conectado todo el tiempo, ¿no? Y vas a dejar de estar solo. En el 2019, cuando Jack Dorsey tuvo que ir a declarar el Congreso, tras Cambridge Analytica, etcétera, 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 Jack Dorsey dijo, la misma persona, 13 años después, dice, tengo que confesar que Twitter se ha convertido en una herramienta de aislamiento. Ha encerrado a las personas en sus propias burbujas y ahora solamente conversan con el mismo tipo de personas y ahora estamos aislados, estamos encerrados. A ver, pero también pasan otras cosas, ¿no? McLuhan también dice esto de que muchas herramientas recuperan cosas que antes que ya las habíamos dejado de hacer, ¿no? Cuando yo tenía 15 años llegó a mi casa la primera computadora con conexión a internet. Me la vino a instalar el señor de una empresa, que ahora no recuerdo el nombre, ¿sí? Y yo le pregunté, literalmente, ¿qué se puede hacer con esto de la internet? Porque en realidad yo tenía 15 años, lo único que quería en la computadora era para jugar jueguitos en aquel momento, ¿tá? Y esto de internet no entendía para qué servía. La computadora venía con 3 meses de prueba de internet, ¿tá? Y el señor me dijo, no, mirá, te podés mandar mails con otra persona que tenga internet. Y yo le pregunté, discúlpeme, ¿qué es esto de mandarse mails?
Y el señor me dijo, no, son como cartas, pero por internet, por computadora. Y en ese momento yo pensé, qué bolazo, dije yo. ¿Quién va a querer mandarse cartas cuando podemos hablar por teléfono? Porque en aquel momento, en el 95, cuando yo tenía 15, hablábamos por teléfono, de corrido con las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo iba a querer mandarle una carta a alguien? Y más en la computadora que leía en la pantalla, me parecía completamente ridículo. Sin embargo, ahí lo tenés. Hoy el mail, la carta electrónica, es, te diría que el quehacer diario de gran parte del trabajo de muchas personas en el mundo, ¿no? Y eso es algo que antes, que recuperamos de otra manera, ¿sí? Pero lo recuperamos del pasado, que lo habíamos dejado de hacer. Igual que los mensajes de ida y vuelta, ¿no? Tipo telégrafo, con el WhatsApp los recuperamos. Bueno, pasa esto también. Entonces, el cambio tecnológico opera en todas estas dimensiones y al mismo tiempo. Entonces, esto de que a veces queremos decir, esto va a ser mejor o va a ser peor. No, es que va a ser todo al mismo tiempo. Va a ser mejor en una cantidad de cosas para el tipo de vara que tenés hoy para valorarlo, va a ser peor para otras cosas con el tipo de vara que tenés para valorarlo, y lo que va a ser más importante, te va a cambiar la medida de valor. Te va a cambiar la vara de medida por la cual vos hoy pensás que tal cosa es buena, tal cosa es mala. Recién decías que en esto de la creación de conocimiento o de educarse, la concentración eran los principales valores o es todavía ese principal valor. ¿Cuál crees que va a ser el principal valor con esto de la tecnología, digitalización, inteligencia generativa? ¿Cuál va a ser el principal valor entonces? A mí yo soy un poco reticente a hacer futurismo, ¿no? Pero ¿Cuál querés? ¿Por cómo funciona? Creo que voy a ir por ahí, por cómo funciona, claro, y qué es lo que ¿Qué es lo que tenemos que tener para...? Exacto, porque yo creo que ahí hay una clave importante, claro, ¿no? Empezar a mirar de qué está hecha la herramienta, cómo funciona, cuáles son las variables con las que opera y las cosas que mezcla y qué tipo de cosas produce, para entender un poco entonces cuáles serán los valores de acá hacia adelante. Yo hay dos cosas que creo que puedo decir con un grado de certeza, si querés, como medianito, ¿tá? Primero creo que hay algo que va a aparecer con mucha fuerza, que es el cambio de valor para el conocimiento interconectado, a diferencia del conocimiento que podemos considerar como conocimiento en profundidad, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos en nuestra cultura, heredera de la cultura del libro, una gran valoración para con el conocimiento profundo y especializado. Entonces, es muy importante para la cultura de la que venimos saber mucho en profundidad de algo, de un tema, ¿no? Entonces, especializarte en tal cosa, ¿no? O sea, yo sé mucho de ingeniería genética, soy doctor en ingeniería genética. Hoy vos leías mi CV y voy a ser doctor en filosofía, ¿no? Y voy a saber una cantidad de filosofía. Es más, mi doctorado es todavía más preciso. Yo voy a ser doctor en filosofía, especializado en filosofía de la tecnología, que dentro de la filosofía es un área chiquita y específica, ¿tá? Y eso es como bien característico del tipo de conocimiento que venimos construyendo digamos, en esta cultura, sobre todo heredera del libro y otras herramientas asociadas a ello. Yo creo que la cultura digital está empezando a poner sobre la mesa el valor en las conexiones. Por eso hoy estamos empezando a ver cada vez más valoraciones importantes en equipos multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, y estamos empezando a valorar profesionales que puedan oficiar a veces de traductores entre esas multidisciplinas que se juntan para poder hacer algo, ¿no? A mí acá me gusta ponerme un poco la camiseta uruguaya y decir que
Ceibal, que es un espacio, si querés, de desarrollo e innovación muy exitoso a nivel mundial, ha tenido muchísimo éxito en esto de poder conectar la transdisciplina, en juntar educadores con ingenieros, hacerlos trabajar juntos y hacerlos entenderse a los porrazos, ¿sí?, para poder generar lo que generan, aprender sobre eso y seguir generando y seguir generando y seguir generando. Y ese es un tipo de conocimiento que no es el conocimiento típico que vos ves generado en el ingeniero que solo hace ingeniería y el educador que solo está concentrado en educar. Estás mezclando cosas que en principio vos decís, ¿vamos a mezclar estas dos cosas? Y de repente ahí las mezclás, las conectás y surge algo distinto. Y yo lo que creo, de vuelta en esto de empezando a pensar en inteligencia artificial generativa, es que, y en esto estoy siendo un poquito más arriesgado, o sea, si en el otro tenía un 50% de certeza, en este tengo un 20%, ¿tá? Así que, bien, que conste en actas que lo estoy valorando así de bajito. Pero yo creo que, a diferencia de lo que podemos pensar, las herramientas de inteligencia artificial generativa van a realmente forzarnos la mano a generar productos con un mayor nivel de creatividad. ¿Por qué digo esto? Y lo digo en base a la experiencia que vengo teniendo con productos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Como la inteligencia artificial generativa repite patrones, me pasa cada vez más seguido que leo, veo o escucho productos de inteligencia artificial generativa y me aburro. Porque lo que me está pasando es que veo el patrón repetido. Me pasa lo mismo que me pasa a veces cuando, si me pusiera a mirar N número de telenovelas venezolanas o N número de sitcoms norteamericanas, en donde hay un punto en donde ya no te reís del chiste. En el capítulo 77 de Big Bang Theory, como te hubieras reído, ¿no?, inicialmente si no te hubieras visto los 77 capítulos antes. ¿Por qué? Porque a tu cerebro le empieza a pasar esto de que empieza a captar el patrón. Y que empieza a captar el patrón, se empieza a acostumbrar y se empieza a aburrir. Y lo que antes le sorprendía, lo que antes le daba risa, ahora ya no le sorprende, no le da risa, no le resulta gratificante. Entonces, buscas otra cosa. Y esa otra cosa que puede ser es, buscas otro patrón, y entonces te cambias de un patrón a otro, o buscas algo nuevo dentro del mismo patrón. Y en el momento en que empieces a buscar algo nuevo dentro del mismo patrón, si la inteligencia artificial generativa sigue funcionando como funciona hasta ahora, la inteligencia artificial generativa no te va a poder ofrecer algo nuevo dentro del mismo patrón, porque no tiene con qué. Te va a poder ofrecer un patrón ligeramente distinto, ¿se entiende? Pero no algo nuevo. Y quizás no nos dé la vida para experimentar todos los patrones. Pero en algunas áreas, sí, efectivamente, vamos a tener que esforzarnos un poco más por efectivamente crear algo nuevo y no repetir viejos patrones, ¿no? Y tenemos instancias en la historia de la cultura en donde nos encontramos con algunas personas, que solemos, incluso estas personas son héroes culturales, que de repente rompen con un patrón y le agregan algo a ese patrón que de repente nos hace ver esto de un modo completamente distinto y ¡wow! Lo que hizo Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, con la novela. Decíamos, ya la novela parecía que no podía transformarse en otra cosa y apareció Gabriel García Márquez, escribió 100 años de soledad, el realismo mágico, plin, y ahora empezamos a entender otra cosa de otra manera, ¿no? Y decís, ahí hay algo efectivamente nuevo, novedoso, que nos trae en esto de no repetir más de lo mismo. Entonces, por ese costado, yo creo que hay algo que puede empezar a suceder. En una entrevista anterior, Mangarelli apelaba un poco a desarrollar el sentido crítico. Sí. ¿Cómo ves que
se debe desarrollar en la parte más de educación, donde los jóvenes hoy en día están como acostumbrados a usar la tecnología y se están acostumbrando a usar la inteligencia artificial generativa para el estudio, para hacer. ¿Dónde crees que esto de crítico, cómo se puede utilizar y qué valor debe tener un joven para utilizar la inteligencia artificial en la parte educativa? Hay una parte de esto que yo creo que inevitablemente pasa por el uso repetido. Hay una parte en donde vos aprendés a usar la herramienta usándola. Y eso no cambia. Desde el hacha de mano hasta la inteligencia artificial generativa, vamos a aprender cómo usar la herramienta usándola. Es inevitable que eso forme parte de. ¿No? Entonces, creo que ya antes lo habíamos mencionado, estamos recién usándola y estamos recién entendiendo cómo es que esto funciona y qué posibilidades me ofrece. Y yo creo que, sobre todo las nuevas generaciones, mi hija ya es parte de este tipo de jóvenes que vos decías que ya tienen integrada la inteligencia artificial generativa en el conjunto de herramientas digitales y analógicas que utilizan en su vida cotidiana de estudio. ¿Tá? Y ahí hay algo que por sí mismo se va a ir dando, en donde efectivamente, con más horas de rodaje con la herramienta, vas a aprender a utilizarla de otra manera. ¿Tá? Pero para mí es muy importante entrenar otro sentido, que es este que hablábamos antes, de decir, a ver, esta herramienta, ¿qué hace? ¿Con qué opera? ¿Qué tipo de cosas está haciendo? ¿Qué tipo de productos me entrega a cambio de eso? Y qué cosas, por lo tanto, no puede hacer o yo no puedo esperar de la herramienta, ¿sí? Y también qué riesgos tengo utilizando esta herramienta a diferencia de utilizar otras, ¿no? Y para eso, a diferencia de lo anterior, que necesitamos inmersión en la herramienta, tiempo, horas de rodaje, para esto necesitamos distancia. Necesitamos separarnos del uso de la herramienta y mirarla de afuera. Y decir, bueno, a ver, ¿de qué está hecho? Es como un poco, en vez de meternos en la herramienta, es como ponerla un poquito abajo del microscopio. ¿Tá? Y ahí sí hay algo que sucede con las herramientas digitales que tienden, sobre todo por el modelo de negocio que tienen atrás, a fomentar mucho las prácticas inmersivas, a querer generar lo que hoy se llama engagement, en lo que conocemos como la economía de la atención incluso, ¿no? O sea, cuanto más tiempo estés con la herramienta, entonces mejor, porque ¿no? generas más atención, generas más tiempo de pantalla, etcétera, etcétera, y eso reditúa para las empresas que desarrollan productos tecnológicos de este tipo. Pero justamente para entrenar ese otro modo de pensamiento crítico necesitamos distancia. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es a educar en la distancia. Porque no va a sobrevenir la distancia del uso inmersivo de la tecnología. Es algo que vamos a tener que hacer a la fuerza. Y está bien que lo hagamos a la fuerza, y está bien que así suceda, y está bien que las herramientas sigan haciendo lo que hacen. ¿A qué voy? Yo estoy seguro de que ni Ford, ni Ferrari, ni Lamborghini tuvieron nada que ver en las determinaciones de los máximos y los mínimos de velocidad que se pueden circular por las rutas. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque esta gente está en el negocio de hacer autos rápidos. Y en el negocio de hacer autos rápidos, a la persona que está haciendo los autos rápidos no se le ocurre pensar en el límite de velocidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque justamente vos estás trabajando para otra cosa, que es lo opuesto. Pero ¿a quiénes se les ocurrió que teníamos que tener límites de velocidad? A seres humanos, organizados, con sentido crítico, distanciados de la herramienta,
entendiendo, che, pará, esta cantidad de metal circulando a esta velocidad puede tener efectos perniciosos en la salud de las personas, ¿no? Ocasionar la muerte eventualmente, como vemos que ocasiona, por suerte, cada vez menos, porque tenemos buenas medidas de hemos generado mejores medidas de seguridad, y creamos la idea de límites de velocidad. El otro día mi hija estaba jugando a un juego de trivia y me hizo esta pregunta: papá, ¿vos sabés cuál fue la primera multa por exceso de velocidad? ¿De cuánta velocidad? ¿A qué velocidad iba? Yo le dije, no tengo ni idea. Tenían uno de estos juegos de trivia, ¿no? Y obviamente no está el registro exacto, porque no había velocímetro, pero lo que sí se sabe es el máximo, se sabe cuándo se puso la primera multa por exceso de velocidad y a qué auto se le puso. Y ese auto al que se le puso la multa por exceso de velocidad, el máximo de velocidad que alcanzaba era 25 kilómetros por hora. O sea que una persona que iba a menos de 25 fue multada por exceso de velocidad. Y hemos recorrido un buen trecho con eso. Ahora tenemos distintos límites de velocidad en distintos lugares. Ese tipo de cosas sobrevienen cuando nos educamos y cuando nos autoimponemos las distancias para con los objetos técnicos. Y los miramos y decimos, bueno, para. A ver, ¿cómo vamos a empezar a regular todo esto? Hay un primer momento en donde, vamos a usarlo, siempre. Pero después también hay un segundo momento en donde empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo regulamos? ¿No? Entonces, para mí es natural que hoy, en educación, por ejemplo, estemos en un momento de experimentemos, busquemos qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en la educación. Va a llegar un momento en donde vamos a haber experimentado bastante y vamos a tener que tener el acto reflejo de decir, para ahora que ya sabemos, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos limitarlo? ¿De qué manera? ¿No? De vuelta, para volver a lo que nos pasa hoy, vos sos más o menos de mi generación, así que te debe haber pasado más o menos lo mismo. A mí me mandaron comprar una calculadora para llevar al liceo, creo que segundo, tercero de liceo, por ahí, ¿no? Más o menos. A mi hija se la pidieron en quinto de escuela, la calculadora. Esa es una manera en que el sistema educativo se ha ido regulando, con una máquina, ¿no? Para nosotros usar la calculadora en quinto de escuela era medio trampa, pero mi hija la usaba en quinto de escuela y no la utilizaba medio trampa, siguió aprendiendo a calcular, pero hacía otras cosas con la calculadora. Entonces, estas cosas van sucediendo, pero esto de educar el acto reflejo de poner distancia es importante. Y de nuevo, no va a venir de la tecnología, va a tener que necesariamente venir de nosotros. Bien. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes sobre cómo abrazar la inteligencia artificial de manera responsable para poder construirse de ellos y construir un futuro mejor? ¡Puah! Chiquita. A ver, yo creo que una clave que uno ve, sobre todo cuando estudias un poco de historia de la tecnología, ¿no? Empiezas como a ver modos en los cuales hemos adoptado distintas tecnologías de manera más o menos satisfactoria. Siempre como, de alguna manera, los mejores modos de adaptación, ¿tá?, vienen de los espacios intermedios, ¿no? Voy a tratar de explicar un poquito esto. Nosotros habitualmente tendemos a pensar como en una oposición binaria en los modos de operar con la tecnología. Oposición binaria en torno a la subordinación entre persona-tecnología. Vamos a ponerlo más básico, en un ejemplo como para verlo clarito. Vos pensás que o tenés la tecnología completamente controlada y vos hacés lo que querés con la tecnología, ¿sí? Y efectivamente ahí no hay ningún efecto de dominación de la tecnología sobre vos, sino que vos dominás completamente la tecnología. ¿Tá? Y eso es lo que habitualmente conocemos como el paradigma instrumental. La tecnología es solamente un instrumento para canalizar tu voluntad.
Entonces vos decís, el martillo yo lo domino completamente y es solamente un instrumento. Yo soy el que quiere hacer la mesa, el martillo solamente canaliza mi voluntad. ¿Tá? Ponelo entre comillas. ¿Tá? Pues hay otro en donde vos decís, no, es al revés. La tecnología nos tiene subordinados. Y es el tipo de razonamiento que hoy vemos repetido N cantidad de veces cuando decimos, mi hijo no sale de jugar a la Play, o mi hija no sale de hablar con gente en las redes sociales, ¿no? O sea, es ese tipo de manera de entender que no somos ahora nosotros los que utilizamos la tecnología, sino como que la tecnología nos utiliza a nosotros. ¿Sí? Esos son como dos modos dicotómicos de pensar la tecnología, son dos modelos que están en una punta y en la otra punta del espectro. Y en realidad, la vía del medio, ahí, es una vía que lo que nos muestra es que hay mucho más diálogo entre ser humano y objeto técnico de ida y vuelta del que nosotros estamos dispuestos a admitir si nos paramos en estas dos puntas. O sea, efectivamente lo que termina sucediendo con las innovaciones tecnológicas es que empezamos a entrar en un proceso como si yo te dijera como de espiral o como de loop, ¿viste? En donde yo uso la tecnología, me distancio, pienso, la miro, evalúo, reevalúo, vuelvo sobre la tecnología, veo qué es lo que me puede dar, ¿no? Y vuelvo a usarla de otra manera, y así vamos. Y nos vamos convirtiendo como una especie de, yo te diría, híbridos. Hay una autora tecnofeminista que se llama Donna Haraway, que dice, los seres humanos somos cyborgs por naturaleza, desde que nacimos. Perdón, desde que empezamos a desarrollarnos como seres que manejamos herramientas, empezamos a incorporar cosas que nos permiten efectivamente sobrevivir y después construir el mundo que hemos construido. Entonces, ¿por qué esto? Para contestar la pregunta que vos me hacías sobre qué le recomendaría a los jóvenes que se vienen en este ejercicio con la inteligencia artificial generativa. Yo lo que les recomendaría es, úsenla mucho, pero no pierdan autonomía que les permita tener distancia y capacidad crítica. O sea, no se dejen embelesar completamente por la herramienta, sino que tengan ese reflejo de poner una distancia y efectivamente pensar si hay una diferencia entre esto lo quiero yo o es lo que la herramienta me lleva a querer. Y si yo además digo, esto es lo que la herramienta me lleva a querer, pero sí lo quiero, entonces adelante, no perdamos la autonomía. En el momento en que perdemos la autonomía, yo creo que ahí es donde empezamos como a entrar en problemas, ¿no? Pero también tener presente de que esa autonomía se va a co-construir con esta nueva herramienta y va a ser distinta de la autonomía y la capacidad crítica que tenemos hoy sin esa herramienta. No va a ser la misma. Mi autonomía no es la misma que la de mi padre y la de mi hija no va a ser la misma que la mía. Entonces, también en eso, sobre todo en el diálogo intergeneracional, tenemos que estar preparados para entender que el modo de ser autónomo de esta nueva generación va a ser distinto de nuestro modo de ser autónomo. Muchas gracias, Javier. Por favor, espero que hayan quedado con más preguntas que respuestas y si es así, habré hecho bien mi trabajo. Gracias.